Buenos días, muy buenos días, amigas y amigos de Domingo Sin Estrés. Hoy es domingo 23 de julio. Para nosotros, como siempre, es un elevado honor que ustedes sigan este Domingo Sin Estrés, donde tratamos temas que conducen a la reflexión. Este domingo, como cada domingo, llegamos gracias a Francia A. Valois o Francia A. Brick. Ella es mortgage banker y es una estrella en el campo de las hipotecas. Puede asesorarle, acompañarle, orientarle en cualquier estado de la Unión Americana, siempre que usted quiera hacer su préstamo para su casa, su apartamento, sea de primera vez o que quiera renegociarlo. Llámela al 718-344-0819. Francia A. Bri Mortgage Banker, una estrella. Y gracias a la cooperativa Vega Real, que también es una marca país y un ejemplo nacional. La cooperativa Vega Real, más de 40 años acompañando a los dominicanos, a los productores y a los defensores del medio ambiente. El tema que he elegido para hoy es la sentencia de el caso Alburquerque Comprés Manuel Duncan. Ya yo había tratado el tema anteriormente, hace un tiempo, pero lo había hecho desde el punto de vista del suceso y de las presuntas tipificaciones que el derecho establecía para estos casos, si había provocación, si no había provocación, si era homicidio, si era asesinato, en fin, qué hecho aconteció y qué tipo penal cabría en este suceso. Hoy, después de evacuar la sentencia del tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional, entonces nosotros nos abocamos a hacer una reflexión sobre la aplicación del derecho y además sobre la decisión de la magistrada y los años, el monto de los años establecido en la decisión, en la sentencia. Las magistradas son Arly Ventura, presidente del tribunal, Leticia Martínez y Evelyn Rodríguez. Son tres destacadas damas del derecho, juezas que nunca han estado bajo cuestionamiento, ¿no? Y son personas que también tienen formación, es decir, conocimiento. En ese orden de ideas, como todos sabemos, la crónica relata que el 19 de agosto del año 2022, a las 2 de la mañana, se produjo un incidente entre dos personas que no se conocían, que no se habían visto ni tenían razones para tener ningún tipo de refriega o actos de violencia entre ellos, porque nunca se habían visto. Pura coincidencia, pura situación temporoespacial del destino, ¿no? Que convocó a dos seres humanos que ni siquiera se habían visto. Por un hecho totalmente irrisorio, pequeño, un hecho totalmente liviano de la vida, de una risa del agresor que llega riéndose y la víctima que está allí consumiendo un producto de eso de comida chatarra, considera que la risa es por él. Ambos estaban tomados. Son las 2 de la mañana. Esto desencadena en una discusión que rápidamente termina en vía de hecho. Agresión física. La víctima, 45 años, más joven, corpulento, alto. El agresor, un ex militar bien experimentado, que había dirigido varios departamentos, incluyendo la Dirección Nacional de Control de Drogas. El hecho culmina en que el agresor cae al suelo y habría sido golpeado físicamente por la víctima. Ahora, esto ustedes lo saben y lo hemos leído y escuchado muchas veces y hemos visto el video tantas veces. Pero se ajusta la decisión de las juezas al hecho que conmocionó a la sociedad y eso es lo que queremos ver. Hace muchos años, bastantes años,
un jurista romano, latino, de nombre Domicio Ulpiano, que había nacido en el segundo siglo después de la era cristiana y murió precisamente empezando el tercer siglo. Finales del primer siglo, inicio del tercer siglo. Nació en el 170 y murió probablemente en el año 223 o 228, lo que recoge la crónica antigua de Roma. Ulpiano fue un destacadísimo jurista de esos dos primeros siglos de la era post-Cristo, es decir, de la era cristiana. Y dentro de sus escritos dejó una frase que es lapidaria, una frase que entraña qué es la justicia y qué es el derecho al mismo tiempo. Iuri precepta sum aet honeste vivere, alterum non ladere, sum quique tribuyere. Y que traducido es más o menos, los principios del derecho son estos: vivir honradamente, no hacer daño a otro y dar cada uno lo suyo, dar cada uno lo que le corresponde. Eso dijo Ulpiano. Es una tarea difícil, ¿no? Vivir honradamente, no hacer daño a otro y dar cada uno lo suyo, equitativamente. Eso es el derecho y de alguna manera también concentra que es la justicia. Una sentencia. ¿Qué es una sentencia? A mí una de las mejores definiciones que yo tengo de sentencia la dio un jurista alemán llamado Carl Schmitt, de principios del siglo XX, y que fue un destacado jurista que tristemente y lamentablemente era un cerebro brillante, se alió al nacionalsocialismo, era un nacionalsocialista, pero él era un tipo con una gran formación y con mucha inteligencia. Y él consideraba que una sentencia tenía una concentración del derecho, de la voluntad y de los valores de la sociedad. Entonces le preguntaron qué era una sentencia a Carl Schmitt y él decía que una sentencia, el valor verdadero de una sentencia no radica en la argumentación aplastante que se emita, sino en la eliminación autoritaria de toda duda, que no quede duda. Me encanta esa definición. Eliminación autoritaria de toda duda. No algo que sea rico en argumentaciones, por aplastante que éstas puedan ser. ¿Por qué la sociedad o una buena parte de la sociedad siente que esta decisión no satisface? Bueno, porque se trata de figuras, por el hecho y por la forma como ocurrió todo y por la que la gente quedó en su psiqui cuando vio el video. Yo me atrevería a decir, lo dije en días pasados, y esto es un ámbito extralegal, esto es un ámbito puramente social, criminológico, de la criminología como ciencia, mirando el hecho, a los involucrados, los actores, las circunstancias, la escena, las razones y el perfil de cada uno. Además de analizar el aparato del Estado que juzga y hace ejecutar lo juzgado, es decir, la decisión que la sentencia. Yo me atrevería a decir, de ese punto de vista, y es una de las cuestiones que más se ha analizado a través de la historia del derecho penal, la selectividad es la mácula, la mancha, el pecado capital del derecho penal y de la justicia penal. Selectividad. No es lo mismo Juan, Pedro, Lucas, Miguel, Antonio, el pobre, Pérez, Picapiedra y Cometierra, que un señor, conde, duque, varón o como se llame. Estoy hablando de la antigüedad y eso se traslada a esta época. ¿Por qué no es una provocación? Bueno, porque la provocación la tengo aquí. La provocación, para que se hable de provocación, tenemos que remitirnos al tipo penal 321 o artículo 321 del Código Penal, que dice lo siguiente: crímenes y delitos excusables y casos en que no pueden ser excusados. El homicidio, las heridas y los golpes son excusables si de parte del ofendido
han precedido inmediatamente provocación, amenaza o violencias graves. Sin duda que eso no aconteció. ¿Por qué? Porque se dio la refriega, se dio el hecho y luego el hombre se desprende corriendo de allí, dura un tiempo buscando su alma y se produce lo que en derecho llamamos interrupción del nexo causal. Interrupción del nexo causal, imagínense que este es el nexo causal y que es una línea recta imparable. Si yo la corto ahí, ya, dejó de ser nexo, empieza de nuevo. Por eso el derecho evalúa muy bien eso que se llama la acción, pero también el momento de la acción. ¿Y cuál es el momento de la acción? Eso es lo que quiere decir la provocación, que no puede haber interrupción, tiene que ser los hechos ahí mismo, pam, 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 pam. Vamos a decir, lo golpeó, lo tumbó, lo tiró al suelo y él aló su arma y le disparó. Es una provocación que puede ser excusable. O, hipotéticamente, lo golpeó, cayó Alburquerque al suelo, puede de golpearle a otro, cayó más o menos aturdido, se para y el otro todavía está en tono amenazante, él ala su arma y le pega. Eso cabe dentro de la esfera de la provocación. O se para y el tipo vuelve y se le abalanza. En el momento de la acción. No después que ya se ha roto el lazo, el nexo, el vínculo causal del primer momento. Entonces la provocación no cabe. La pena dice que cuando se pruebe la circunstancia de la excusa, la pena se reducirá del modo siguiente. Y empieza a bajar la pena. El artículo 463 del Código Penal, de ese mismo Código Penal, establece las circunstancias que atenúan. Fue lo que utilizaron las jueces. Las circunstancias que atenúan la intensidad y la fuerza de la penalidad, de la pena. ¿Es meritorio Alburquerque de una atenuación de la pena? ¿Saben cuándo las circunstancias son agravantes que te agravan o cuándo son atenuantes que te disminuyen las penas? Es una evaluación puramente subjetiva, analítica del juez. Analiza si pudo haber actuado de otro modo bajo esas circunstancias. Yo digo lo siguiente. El tiempo que se da entre el incidente, los golpes, la separación, ir al vehículo, hacer varios disparos, pam, pam, 9 casquillos de la misma pistola, 9 recogieron en la escena, 9 casquillos. Ese tiempo fue suficientemente convincente y aleccionador para que él hubiese actuado de otro modo. Esa es la pregunta. A mi modo de ver, sí. Experiencia. Y ahí hago un paréntesis. Gunther Jacob, uno de los grandes juristas de este tiempo, analiza la capacidad psicológica del sujeto. Y dentro de la capacidad psicológica del sujeto, lo que él denomina la esfera cognitiva que tiene el sujeto para actuar. Y ahí entra un aspecto que se llama exigibilidad de otro modo. Exigibilidad es que, por ejemplo, para que tengan una idea, un oficial, un militar de alto rango tiene mucha más pericia, dominio del manejo de las armas que una persona que no lo tiene. Conoce más sobre el uso de la fuerza también. Déjense del cuento de que el militar está hecho para matar. Eso es falso. El militar está hecho para la defensa de la soberanía, de la patria. El militar no está hecho para matar. Eso no es un estado de guerra. Y lo otro es, por ejemplo, que un chofer de un camión y un chofer de una bicicleta, al del camión, por las implicaciones de su trabajo y el riesgo del mismo, se le exige más. Entonces a ese oficial se le exigía más. Manejo, pericia, control, incluso prudencia al momento del manejo de un arma. El tiempo que duró de ahí en que no encontró a la víctima, el tiempo que se montó en el vehículo, la vuelta que dio en el vehículo y luego se apea del vehículo con el arma en la mano y sale a buscarlo, te dice a ti, hay una intención, no eso que llaman de que ánimo necandi, eso no se usa. Hay una intención dolosa directa
volitiva y cognitiva, es decir, de voluntad y conocimiento de lo que quiere y de lo que va a hacer. Esas son las dos esferas. El dolo directo es como una casa de dos plantas, voluntad y conocimiento. Voluntad de querer matar, conocimiento de lo que va a, de eso que va a hacer, está prohibido, es dañoso, lesivo y destructivo de una vida. Entonces no cabe bajo ninguna condición la excusa, ni la atenuación a mi modo de ver. No es nada personal. Si alguno conozco es al señor agresor, al homicida, y no tendría por qué tener nada personal. Pero desde el punto de vista del derecho, no puede beneficiarse de una excusa, ni tampoco de una situación atenuante, porque la culpabilidad radica en el plano en que usted pudo haber actuado de otro modo y no lo hizo. Pudo haber actuado de otro modo y no lo hizo. Hay gente que le busca la alfombra y dice, sí, pero que sí es usted. Es que precisamente en los momentos de tensión, de claridad de reflexión, de razonamiento lúcido, es que el derecho se ampara. Por eso los locos, los que están en delirio tremen, que beben mucho y pierden la conciencia, los que están bajo efecto de sustancias narcóticas que pierden la voluntad, no pueden ser juzgados como una persona normal. Somos nosotros los que podemos ser juzgados, los que estamos en un plano cognitivo y volitivo, de conocimiento y de voluntad estable psicológicamente. ¿Cuántos minutos pasaron? No lo sé. No sé. Pero por la vista del tramo, del vehículo, de los disparos, de apearse, de buscarlo, de rebuscarlo, se da cuenta que el trayecto fue amplio. Lo que pasa es que hay individuos que se convierten en fieras. Y para eso es que está la ley. Por eso algunas personas lo ponen tras los barrotes y las rejas porque se comportan como fieras. ¿Por qué yo digo que la selectividad siempre está presente en los jueces? Porque no es lo mismo un pobre diablo desarrapado de la fortuna, un uña sucia, que un sujeto que tenga esa influencia y esfera de poder. Esa es la realidad, a mi modo de ver. Solo quería decir eso. Apelaron, veremos qué ocurre, pero lo cierto es que es una decisión que ha sido muy zarandeada. Así llegamos al final. Gracias a Francia A. Brick o Francia A. Valois. Ella es mortgage banker. Puede asesorarle en su préstamo hipotecario, sea de primera vez o que quiera renegociarlo. Llámela al 718-344-0819 en cualquier estado de la Unión Americana. Francia es una estrella, más de 30 años en el mundo de las hipotecas. Y gracias a la cooperativa Vega Real, que es una marca país y un ejemplo nacional. La mejor cooperativa dominicana, la decana de la cooperativa dominicana. Nos vemos el lunes, Dios mediante.